Hoy vamos a revisar lo que es el problema de conectividad con 21C en caso del problema con el listener. Bueno, en primer lugar vamos a arrancar una línea de comandos para poder revisar el problema. Por ejemplo, vamos a conectarnos con SQL Plus y revisar si es que la base de datos está operando correctamente. Como vemos, en este caso particular está todo funcionando bien. Ahora vamos a probar con el TNS-Ping para revisar si podemos conectarnos con una supuesta base de datos ORCL. Este nombre ORCL debería estar registrado en un tnsn.ora, pero como vemos aquí, el nombre no se resuelve porque efectivamente no está registrado en esa ubicación. Aprovechamos que este comando nos dice en dónde se encuentra la ruta donde están estos archivos de configuración, y también de pasada ejecutamos el listener.ora para también observar dónde están estas rutas, ¿no? Ambos comandos nos dicen dónde se encuentran configurados los archivos o dónde se encuentran los archivos de configuración para poder definir, digamos, los nombres de conexión o algunos otros parámetros de conectividad con la base de datos que tenemos instalada. En este caso vemos que el listener.ora se encuentra en esa ruta, así que vamos a ubicarnos en esa ruta. Como también notamos, en 21C las rutas son distintas a como tradicionalmente Oracle definía la ubicación de estos archivos. Oracle siempre decía Oracle Home, Network, Admin. En este caso ahora tenemos un directorio que se llama Homes. Así que vamos a ubicarnos en esa ruta. Copiamos la ruta y con un comando cd vamos a ingresar a esa ubicación. Vemos el contenido y vemos que están el archivo listener.ora, el sqlnet.ora y el tnsnace.ora, que son los archivos que tradicionalmente Oracle siempre ha trabajado para configurar la conectividad con la base de datos. En el contenido de tnsnace.ora podemos observar que existe el nombre, en este caso, del servicio XC, que es la base de datos Express Edition, que se ha instalado en esta computadora. Podemos ver que esta conexión está apuntando al host de esta laptop, así como a un puerto determinado. Y el nombre del servicio XC que corresponde a la base de datos que se ha configurado o el servicio que se ha configurado en esta laptop, en esta computadora. También, como esta base de datos es una base de datos contenedora, tiene una base de datos contenida, que en este caso el PDB1. Y también en este archivo se ha definido un nombre para conectarse con esa base de datos contenida, en este caso el PDB1. Tenemos otros parámetros más, como por ejemplo el listener XC, que nos indica cuál es el listener que está atendiendo a estos nombres de conexión. Y otros datos más, ¿no?, que se encuentran también aquí en este archivo de configuración, que lo vamos a revisar porque no nos interesa en este momento. Bien, ahora vamos a ejecutar el comando el tns-ping utilizando el nombre que efectivamente está definido. En este caso, él no responde adecuadamente, que para resolver este nombre se ha demorado 20 milisegundos. Pero lo importante es que ha podido reconocerlo y nos indica que el servidor está dispuesto a recibir conexiones por ese nombre. Igualmente utilizamos el XCPDB1 y en este caso se ha demorado 0 milisegundos. Nos indica también de que efectivamente hay posibilidades de conectarnos con este servicio. Ahora vamos a utilizar el comando SQL Plus para conectarnos a través de TNS. Para eso utilizamos el arroba. En este caso nos indica que efectivamente se puede conectar con XC, pero el usuario y el nombre o la contraseña correspondiente no corresponde. Entonces no hay problema, por lo menos nos indica que sí hay conectividad con este servicio. Vamos a utilizar ahora una clave correcta y efectivamente nos conecta con el servicio de base de datos, ¿no?
probamos también con XCPDB1 para verificar que conecta todo adecuadamente y nos damos cuenta que efectivamente funciona sin ningún problema, ¿no? La única advertencia que nos dice es que la clave vencerá en 7 días. Muy bien, ahora vamos a verificar también un problema que sucede con el listener. O sea, con esto hemos visto que la conexión es válida, todo está correctamente configurado, pero ahora vamos a utilizar, como este es Windows, el sistema operativo, se registran en este caso dos servicios. El servicio de la base de datos, que es Oracle Service, es la forma tradicional como Oracle nombra al servicio en Windows, y le agrega el nombre XC, que es el nombre de la instancia de base de datos que se ha configurado en este servidor. Oracle siempre define este servicio para poder conectarse o para poder arrancar la base de datos. Asimismo también define un servicio que termina con el nombre listener. Este servicio es justamente quien se encarga de escuchar a las conexiones remotas hacia la base de datos. En este caso, Oracle en Windows registra estos dos servicios porque es la forma como trabaja el sistema operativo. En otros sistemas operativos no hay servicios, simplemente hay los comandos para poder arrancar o apagar los servicios correspondientes, ¿no? Muy bien, en este caso vamos a probar apagando el listener, pero nos damos con un problema que en este caso el usuario no está autorizado para ejecutar el comando. Esto es porque el CMD que hemos utilizado no ha sido arrancado con un usuario, digamos, que tenga un nivel adecuado. Así es que arrancamos nuevamente, pero pidiéndole que que ejecute como administrador. Ahora lo apagamos y una vez que él procede a ejecutar este comando, él terminará, digamos, de atender las conexiones remotas con la base de datos. Y de manera sincronizada podremos ver que el servicio se ha apagado a nivel del sistema operativo, no está disponible. ¿Okay? Entonces con esto vemos que hay una relación, en este caso, entre los servicios de Windows y los comandos que Oracle tiene definido en esta instalación. En este caso, por ejemplo, también probamos a iniciar el servicio por el sistema operativo y vamos a verificar si es que arrancó de manera normal a través de la línea de comandos. Si podemos ver que efectivamente arrancó, pero notamos también que hay un mensaje indicando que solamente un servicio ha sido reconocido. Vamos a conectarnos a la base de datos para ver si todo está normal. Nos conectamos de manera remota con XC y vemos que nos dice que el listener no conoce el servicio que ha sido indicado en la conexión, pero aparentemente no ha habido ningún cambio. Todo ha sido trabajado de la forma tradicional, es decir, apagar el servicio, subir el servicio. Inclusive los archivos que hemos observado no han sido modificados para nada. Entonces vamos a nuevamente revisar el status del listener y ahora vemos que aparecen más servicios. Entonces probemos nuevamente ahora a conectarnos con la base de datos utilizando el servicio correspondiente. En este caso utilizamos nuevamente el mismo comando y nos conecta sin ningún problema. Pero en la primera conexión tuvimos un problema que nos indicaba que no se encontraba el servicio que se estaba requiriendo para conectarnos. Esto pues se debe a simplemente que hay un tiempo que requiere Oracle como base de datos, como listener, para poder reconocer los servicios que se encuentran disponibles para poder atender. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema? Básicamente consiste en modificar el archivo listener para que pueda justamente reconocer
ese servicio. Porque es lo que nos indica el mensaje de error, que el listener no conoce actualmente el servicio solicitado en la conexión. Entonces, ambos servicios que han sido reconocidos en la base de datos por el listener, vamos a hacer un cambio, digamos, en esta configuración del listener para de esa manera ayudarlo a que él reconozca rápidamente cuáles son los servicios que él debería escuchar de manera inmediata. Así es que en el contenido del listener.hora vemos que, por ejemplo, está definido unos parámetros, por ejemplo el SID list listener, que lista en este caso los SID de la base de datos, que son los descriptores de la base de datos. El primer descriptor es un descriptor interno para un ejecutable interno, una librería que se llama CLR-Xproc, que es la que arrancó inmediatamente, y nada más, ¿no? Y posteriormente hay la definición del listener mismo, que tiene el host y el puerto correspondiente. Así que vamos a modificar este SID list para agregar el SID que necesitamos que él reconozca de manera inmediata. Entonces vamos a modificar este archivo. Y agregamos un SID que corresponde con la base de datos Express Edition que se ha instalado en esta computadora. Borramos las líneas que no nos interesan y agregamos un parámetro más, que es el global name. Entonces, con esto le estamos diciendo a el listener de que además de arrancar el sistema de escucha, el servicio de escucha, él también debe reconocer que existe un servicio que se llama XC y que él puede conectarse directamente a él. O sea, no necesita buscarlo en la base de datos para recién reconocerlo, sino que ya le estamos adelantando de que ese servicio está disponible para que él pueda trabajar con él. Entonces arrancamos el listener. Y con el listener status, vemos que el servicio está apagado, hemos apagado el servicio y vemos la sincronía, en este caso del servicio de Windows, con el comando. Vamos a arrancar el listener. Y aquí podemos notar claramente cómo es que este servicio XC se ha iniciado de manera inmediata. Entonces ejecutamos el comando de conexión y vemos pues que efectivamente nos conecta directamente. No hemos tenido que esperar para que él recién reconozca cuál es el servicio que está disponible en la base de datos. Ahora vamos también a revisar algunos otros problemas de conectividad que se dan al momento de conectarnos con la base de datos. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo un TNS-Ping hacia un nombre que no existe. Creo que lo hicimos también al inicio. Nos debe indicar que efectivamente ese nombre no se puede resolver porque no está definido pues en el TNS-Names.hora, ¿no? Ahora vamos a probar conectándonos utilizando el mismo nombre que sí está definido, y en este caso nos debe dar un mensaje error indicándonos pues que el servicio no está disponible. Observemos el mensaje de error después del timeout que tiene que... No dice que el listener no existe, que no hay ningún listener. Es decir, como el listener lo hemos apagado,
lo que nos indica el comando es que nadie puede escuchar la definición que se ha enviado. Como sabemos, la definición del tnsnix.hora es hacia un host y hacia un puerto. Y ese host y ese puerto, a pesar de que está definido adecuadamente, requiere pues un servicio, un listener que lo escuche. Si indicamos el nombre del usuario y la clave sin indicar el arroba de la conectividad, sí nos conecta. Entonces aquí el problema consiste en el iniciar el listener o configurarlo con los parámetros adecuados. Gracias por estar en nuestro canal. No se olviden de suscribirse a nuestro canal.